presidente llega con un mandato muy claro y ese mandato se compendia en un Plan Nacional de Desarrollo que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde a través de la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental y las mujeres decimos de la justicia de género, es que el país se propone desarrollarse. Y para ello traza unas estrategias. La primera estrategia que se coloca a ese nivel es la necesidad de la lucha contra la desigualdad social. Esto implica una lucha contra la pobreza. Y en esa lucha contra la pobreza es fundamental porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer los derechos. No es lo mismo el derecho a la educación para el que tiene que para el que no tiene. No es lo mismo el derecho a la justicia para el que tiene que para el que no tiene. Y así cada uno de ellos. Por eso entonces es que se pone en primer lugar la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, y para poder hacerlo, entonces proponemos unas reformas estructurales. Y en estas reformas estructurales es que se cimenta la base o el corazón de la estrategia del accionar de nuestro gobierno, el gobierno del cambio. Y entonces aparece la reforma laboral, la reforma pensional, reforma a la salud, la reforma agraria, que es la lucha por la tierra, y la reforma también en la transición energética, que es el corazón, decir, del proceso internacional que el presidente Gustavo Petro ha venido consolidando a través de la integración, de la cooperación, pero sobre todo de entender que hay que cuidar la naturaleza. Si destruimos la naturaleza, no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Y eso se expresa en la crisis y el cambio climático. Es decir, que efectivamente en la reforma laboral se ha hecho un gran trabajo, primero, para visibilizar la necesidad que hay de avanzar hacia un trabajo digno y decente, a un trabajo con derechos. Y esto fundamentalmente en Colombia había habido una contrarreforma que en aras de cumplir unos objetivos económicos, que era supuestamente generación de mayor empleo y de la lucha contra la informalidad, se habían recortado los derechos de los trabajadores. No se cumplieron los objetivos de empleo, tampoco se manejaron, se disminuyó la informalidad, pero los trabajadores por más de 32 años perdieron muchos derechos. Entre ellos, por ejemplo, la jornada de trabajo, porque la jornada diurna la habían puesto desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Un país que no es estacional, le extendieron su día hasta las 10 de la noche simplemente para no pagarle las horas extras y el recargo nocturno a los trabajadores. Se había destruido también los contratos de aprendizaje, que son los aprendices que llegan al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. A ellos se les había recortado de un 100% a un 75% y se habían deslaboralizado. Y de igual manera hay que decir que el término de las cesantías y otros derechos que habían ganado los trabajadores en sus luchas fueron totalmente destruidos. Con esta reforma se puso al centro la restauración de derechos, pero lo más importante es que se demostró que el empleo no se puede generar destruyendo los derechos de la gente. Creo que esto es una lección importante y se logró a través de ello que por primera vez en el país se hiciera un debate sobre derechos laborales, que la gente defendiera, que la gente entendiera. Y este es una estrategia que trabajamos que se llamaba Reformas a la Calle. Y nuestro objetivo era que todos los colombianos, los trabajadores, conocieran esa reforma para poder que, entendiéndola y comprendiéndola, la pudieran defender. Pues bueno, ese es el primer gran logro. La reforma está aprobada, hoy hay unos nuevos parámetros, hoy hay un salario digno y decente, hoy podemos decir que está la seguridad social avanzando, pero sobre todo que es la posibilidad de formalizar a cerca de 5 millones de hombres y mujeres que hoy no tienen ninguna posibilidad. El caso, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas, el caso de los trabajadores del campo, el caso de las plataformas digitales, que hay una regulación para ellos, fundamentalmente aquellas que están georreferenciadas, pero también
la conversión laboral. Eso significa que con las transiciones energéticas, al tú salir de las energías fósiles, pues lógicamente que toda esta masa laboral quedaría en el aire. Entonces lo que se hace es un proceso de reconversión para que los trabajadores se capaciten en otros ejercicios y se posibilite para que puedan también tener unos procesos de trabajo digno y decente. Y otro elemento muy importante son los empleos verdes y azules, que están de la mano con la transición a energías limpias. Creo que es el momento en que se han unido y articulado todo lo que significan las agendas laborales y las agendas ambientales, lo que implica que tiene que haber una reconstrucción de las relaciones con la naturaleza y una transformación de aquellas economías de empresas que producen con contaminantes. Eso implica que tiene que haber también un cambio cultural importante y a eso le estamos apostando. Hay un proceso y un ejercicio de la oposición que está hoy representada en la derecha y en la extrema derecha en nuestro país, de un bloqueo económico, de un bloqueo político que ha trabajado para impedir que esta reforma se hace. Ha sido de tal magnitud que, por ejemplo, el Senado de la República, que su función es debatir las leyes, se ha negado a debatir las leyes, se ha negado a debatir las propuestas de reformas. Eso llevó a que el gobierno presentara entonces, si el Senado no va a debatir, pues entonces nos vamos a una consulta popular para que sea el pueblo, que es un camino que nos permite la Constitución, el que decida en última instancia y desde allí le diga con claridad, ¿vamos con reformas o no vamos con reformas? Esto hizo entonces que la consulta popular no fuera, pero sí se revivió la reforma y hoy es ley de la República. Ahora se está trabajando para justamente reglamentarla y hacerla realidad, fortaleciendo un sistema de inspección y vigilancia. Pero déjeme contar que es muy importante porque la matriz de la derecha siempre ha sido un mito. Y el mito es que los derechos de la gente acaban con sus negocios. No es así. Nosotros no cerramos empresas. Nosotros lo que estamos buscando es que las empresas se fortalezcan, que sean potentes, que sean fuertes, pero sin precarización laboral. Ese es el objetivo central de todo este proceso que hemos llevado.